En Más de Uno Guipúzcoa, en el 102.5 del dial de frecuencia modulada, abrimos nuestro consultorio médico un martes más para hablar, de la mano de Policlínica Guipúzcoa, de las arritmias cardíacas. Quizás en algún momento hayamos sentido cómo el corazón se desboca y hayamos notado que late de forma más acelerada. Pero para saber cuándo hay que preocuparse cuando esto ocurre y acudir al médico, contamos hoy con uno de los mayores especialistas de nuestro país en electrofisiología y arritmias, el cardiólogo Jesús Martínez Alday, que además trabaja en el Servicio de Cardiología de Policlínica Guipúzcoa, especializado en las arritmias cardíacas, junto al doctor Bernardo Serra. Jesús Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eguerdión, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Querías preguntar sobre cuándo debe acudir un paciente con sensación Sí. arrítmica al cardiólogo. O yo, bueno, empezaría, si te parece bien, Jesús, por explicar al oyente qué son exactamente las arritmias cardíacas y cómo pueden afectar a nuestra salud. Claro, tienes toda la razón. Bueno, yo una precisión que a tu comentario inicial, claro, arritmia, la misma palabra lo indica, ¿no? Es una alteración del ritmo cardíaco. Tú hablabas al principio de taquicardias, pero arritmias en realidad tanto pueden ser por defecto, es decir, falta de pulso, o por exceso, que es una aceleración del ritmo cardíaco, sería una taquicardia realmente, ¿no? Ambas cosas son arritmias, es decir, alteración del ritmo cardíaco. En realidad, la alteración del ritmo cardíaco puede ser absolutamente benigna. Todos notamos ocasionalmente un vuelco, por ejemplo, en el corazón, un latido extra o un latido por defecto, y ocasionalmente notamos 3, 4 palpitaciones, pum, pum, pum. Eso siempre nos preocupa un poquito. He de tranquilizar a la población. La mayoría de ellas son benignas. Las alteraciones del ritmo cardíaco hay que considerarlas también asociadas a los factores de riesgo que tiene una persona. Es decir, una palpitación ocasional en un chaval joven muy probablemente es absolutamente benigna. En un paciente con unos factores de riesgo asociados, pues probablemente sí que merece una evaluación, quizás no tanto inicialmente por un cardiólogo, pero al menos por un médico general, un médico de atención primaria que seguro que sabe derivar ese paciente si le parece preciso a un especialista como es un cardiólogo o un cardiólogo general o incluso ya un especialista en alteraciones del ritmo cardíaco como somos los electrofisiólogos. Muy bien. En España tengo entendido que más de 1 millón de personas tienen fibrilación auricular. Correcto. Muchas además no lo saben. ¿Qué señales deberían alertarnos para consultar con un especialista? Jesús. A ver, la fibrilación auricular, como bien dices, es la arritmia más frecuente que existe, cerca de 1 millón de personas. De ese millón de personas, aproximadamente 2/3 de los mismos son fibrilaciones auriculares que merecen de alguna forma una atención médica. ¿Por qué digo esto? Porque 1/3 de ellas las consideramos una fibrilación auricular crónica, es decir, en las que ya los electrofisiólogos, los cardiólogos decidimos no hacer nada en especial más que un control del ritmo adecuado, es decir, que ese corazón esté arrítmico pero no desbocado en cuanto a su frecuencia cardíaca. Pero aún y todo tendríamos más de 500.000 de personas, imagínate, la población en Sí. realidad es una epidemia, Sí, sí. es como la hipertensión o el colesterol elevado, ¿no? Es una auténtica epidemia. ¿Qué nos debe hacer acercarnos a un médico? La fibrilación auricular, fuera de esta que digo, en la que ya la consideramos crónica, es decir, es como tener un lumbago, es una cosa crónica que tenemos ahí que habrá que ver si hay que darle un tratamiento específico o no, muchas veces no. Pero en el otro 500.000, 600.000 personas, son muchísimas personas y evidentemente tienen que acercarse a un especialista. ¿Y cuáles son digamos, los motivos de alarma? Pues fíjate, más que la arritmia son, insisto, ¿cuál es el perfil del riesgo de ese paciente? Es decir, Claro. es un paciente con alto riesgo de que esa arritmia esté significando que además de la alteración eléctrica tiene un problema cardíaco estructural, mecánico, de la bomba, digamos, que bombea sangre. Eso es importante. Entonces, bueno, eso merece una evaluación, aunque al principio puede ser exclusivamente una evaluación clínica, ver al paciente, auscultarle, cosa que cada día, he de decir, hacemos menos y muy mal, Ujú. pero un electrocardiograma y luego valorar en el perfil del paciente esa arritmia, qué riesgo está, porque tú contabas muy bien, 1/3 de los pacientes con arritmia son absolutamente asintomáticos, es decir, se descubre la arritmia pues en un reconocimiento de empresa, en un preoperatorio, por ejemplo, pero el paciente no nota nada y eso no es bueno.
es mejor no ponerse muy malo por la Claro. arritmia, tampoco es bueno, pero algo de notar algo sí que es bueno porque eso te hace acudir digamos, a un especialista. Y por lo tanto es una arritmia muy frecuente, muy prevalente y en sí misma el incremento de riesgo, e incluso hablamos del incremento de mortalidad, es muy variable, insisto, dependiendo del perfil que tenga cada uno de los pacientes, pero que merece una atención médica sin duda. Vale. ¿Cuáles son los tratamientos más avanzados disponibles actualmente para las arritmias? Bueno, pues es una pregunta compleja que llevaría mucho tiempo. Los Ya. tratamientos más avanzados los podemos casi dividir en tres apartados. Uno, el tratamiento de las arritmias rápidas puede ser, o bien, me has preguntado por los más avanzados, porque el Sí, sí, tratamiento sí, sí. clásico Eso sería, es. lógicamente, dar medicación. Tratamiento más avanzado sería la ablación, algo Ujú. que se hace ya rutinariamente, entre otros lugares, la Policlínica de Guipúzcoa, pero una ablación del sustrato, es decir, ir a buscar, a localizar dentro del corazón, es un cateterismo, es localizar el foco de la arritmia y quemarlo, congelarlo o con otro tipo de energías simplemente hacerlo desaparecer. Eso en cuanto a las arritmias. Luego tenemos otros tratamientos, las arritmias por defecto. Lógicamente no hay latido cardíaco, evidentemente son los marcapasos. Las arritmias muy rápidas y malignas son los desfibriladores internos. Y por último, un tratamiento también eléctrico sería aquel de la insuficiencia cardíaca, en el cual, digamos, distintas zonas del corazón están desincronizadas en su contracción cardíaca. Podemos poner distintos electrodos, para que me entendáis un poco, tipo marcapasos, en Sí. distintas zonas del corazón y Ujú. resincronizar la contracción cardíaca. Eso puede llegar a producir una mejoría muy importante en pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca. Yo diría que ese es el espectro más importante de los tratamientos avanzados. Por supuesto, luego hay otros tratamientos muy experimentales como terapia génica, es decir, inteligencia artificial. Tenemos Claro. Ujú. muchos campos más avanzados todavía, un poco más a futuro, digamos. ¿Qué papel juega, por ejemplo, la terapia de resincronización cardíaca? Justo Jesús. era justo un Sí. poco lo que te estaba comentando, ¿no? Ajá. El papel es importante, no, pero no tanto en las arritmias, sino en la insuficiencia cardíaca. Es Vale. un tratamiento curiosamente eléctrico para un problema mecánico. Es decir, intentamos, cuando hay una asincronía, esa asincronía produce un déficit de contracción, una peor función cardíaca. Bueno, la idea es, por lo tanto, como dice el nombre, la resincronización de paredes que son asíncronas dentro del corazón y las resincronizamos con un aparato que es un tipo de marcapasos, digamos. Ya. Mencionaba la inteligencia artificial. Imagino que la inteligencia artificial y los dispositivos portátiles están revolucionando la cardiología. ¿Cómo están ayudando estas tecnologías en el diagnóstico y el seguimiento de las arritmias, doctor? Bueno, pues de manera muy, muy importante. Ya ahora es un boom la inteligencia artificial generativa de alguna forma, pero en realidad la optimización de la informática en el tratamiento, digamos, de los pacientes cardíacos lleva años. Por ejemplo, en los pacientes, como comentábamos, con dispositivos dentro de su cuerpo, como pueden ser los marcapasos, los desfibriladores, los resincronizadores, todos esos pacientes están monitorizados con un router en casa. Ese router se pone en contacto vía, digamos, Bluetooth, vía a través de la red Wi-Fi, se Sí. ponen en contacto directamente con su dispositivo diariamente. Es un router que tiene en la mesilla de su dormitorio, por ejemplo, o Ujú. incluso pueden viajar con él, y ese router nos transmite constantemente todo tipo de alertas a nuestros ordenadores centrales del hospital, diciendo qué es lo que le está pasando o no le está pasando, porque todo puede ser normal, al paciente, ¿no? Incluso el paciente puede hacer transmisiones manuales porque se siente extraño, noto el corazón raro, nos hace una transmisión y podemos ver prácticamente online, en directo, digamos, lo que le está pasando. Eso desde un punto de vista ya de algo sustentado en el tiempo, que llevamos años haciéndolo. Pero me comentabas la inteligencia artificial. Sí, Bueno, pues sí, sí. claro, eso en el diagnóstico va a suponer una revolución. La inteligencia artificial es capaz de ver mucho más de lo que vemos nosotros, por ejemplo, en un trazado de un electrocardiograma. Es capaz de predecir con una exactitud
nunca 100%, pero una exactitud muy alta, problemas que el paciente puede tener ocultos a nuestra simple visión del electrocardiograma, del ritmo. Es capaz de deducir enfermedades cardíacas estructurales, es decir, aquí no solamente es una alteración del ritmo lo que tiene, o incluso puede que no la tenga, pero ve más allá y nos puede orientar a un diagnóstico no ya presente, sino incluso futuro. Puede ser un predictor de riesgo importante. Y por lo tanto no hablo ya también, incluso fíjate, de una consulta telemática, cosa que los gestores están muy por la labor de ello, pero ese es un problema ya que podemos discutir otro día. Pero bueno, pero puede ser interesante en algunos contextos. Por lo tanto, no hay que cerrarse a la puerta, y es seguro que es y lo va a ser más, una revolución dentro de la medicina y por supuesto la cardiología. Bueno, pues precisamente mirando hacia ese futuro tan cercano, ¿qué avances se esperan en los próximos años, doctor, en el tratamiento de las arritmias? ¿Hay investigaciones prometedoras en terapia génica, por ejemplo, terapia celular ahora mismo? Sí, en los dos campos, en realidad, ¿no? En terapia génica a ver, la cardiología no es precisamente, digamos, el campo más desarrollado para la terapia génica, sí para el diagnóstico genético, como en todas las enfermedades, sobre todo en aquellas enfermedades raras que tienen una base genética, pero sí en el diagnóstico, de darnos un perfil de riesgo del paciente. Es decir, la genética hoy en día es importantísima para decir, tienes esta enfermedad porque la hemos evaluado con un ecocardiograma, tu exploración, una angiografía, 1000 cosas, pero la genética nos añade un perfil de riesgo para determinado paciente. La terapia génica es otra historia, es decir, es cómo modificamos un gen o varios genes defectuosos con terapia génica, que pueden ser virus modificados. Eso a nivel de cardiología Sí, sí, sí. existe para algunas enfermedades muy concretas y muy raras, pero es realmente excepcional. Excepcional porque el número de pacientes es muy pequeño, pero Claro. como otras enfermedades también muy raras, ¿no? Pero evidentemente es un campo de futuro. Y me habías dicho algo también, alguna otra, Sí, ahora sí, me ha ido bueno, un poco si las de algún investigaciones trabajo. son en terapia génica y en terapia celular, en ambos. La terapia celular se me escapa a mí un Ya. poco de mi campo porque Ujú. no va indicada tanto a los trastornos del ritmo. Alguna cosa hay, por ejemplo, implantar una serie de células que evitarían tener que poner unas células que hacen de marcapasos para intentar evitar poner un marcapasos que al fin y al cabo es un dispositivo electrónico que lleva una batería, unos cables, etcétera. Eso está digamos, a futuro. Pero Ya. cuando dices terapia celular, y eso sí que está mucho más desarrollado, es la implantación, por ejemplo, de células regenerativas en el músculo cardíaco en un paciente que ha tenido un infarto. Esa sustitución de un tejido muerto, de una cicatriz, por un tejido vivo nuevo, eso está en desarrollo y hay estudios muy interesantes en el que, bueno, y de hecho hay algunos centros españoles participando, en el que, bueno, pues es una terapia a futuro y ya no tan lejano, diría yo. Yo creo que lo que más le puede interesar al oyente es el mensaje que le daría, doctor, a ese paciente que vive con arritmias o tiene factores de riesgo. ¿Cómo puede uno mejorar su calidad de vida y prevenir sobre todo posibles complicaciones? Bueno, las recomendaciones son tan variables dependiendo de qué es lo que le pasa al paciente, de qué factores de riesgo asociado todos. ¿Qué podría decir yo? Yo podría decir una cosa que es tan obvia como hay que cuidar la Ya. salud individual, general, psíquico, física, de todo tipo, evitar en lo posible todos los factores de riesgo asociados o intentar limitarlos, como son lógicamente la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el estar en una aceptable forma física, no dudar en acudir y ojo, no quiero sobrecargar ni mucho menos los centros de salud ni las urgencias, no dudar en acudir con una lógica adecuada al médico, evidentemente, sabiendo que
la saturación que tenemos a veces en nuestros servicios, ¿no? Claro. Pero quizás lo más importante es mucho antes de incluso de acudir al médico, es la prevención. Las sociedades médicas, hay muchas sociedades médicas en el mundo, básicamente todas están de acuerdo. Y una cosa muy importante es la confianza médico-paciente. Es Claro. fundamental la relación Mm. médico-paciente en el tratamiento de cualquier enfermedad y entre ellas, pues las arritmias cardíacas. Pues para esa confianza médico-paciente hay que ponerse en buenas manos. Y para cualquier duda lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con la consulta del Servicio de Cardiología de Policlínica Guipúzcoa llamando al 943 00 27 55. Hemos charlado durante unos minutos con el cardiólogo Jesús Martínez Alday de este Servicio de Cardiología de Policlínica Guipúzcoa. Gracias por atendernos, Jesús. Además, le hemos molestado. Estos días está de congreso, además, así que le agradecemos especialmente que nos haya atendido y seguro que volveremos a charlar prontito. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Buen día a Un todos. abrazo, adiós. Agur.